Queridos amigos, hoy vamos a hablar en Abriendo Puertas sobre el perdón y la reconciliación. Nos acompañan Rafael Aníbal Cortés y su esposa Mónica Dairén Ospina. Son psicólogos que están implementando la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, consagrados en un ministerio de restauración familiar, y los tenemos ahora mismo vía telefónica desde Bogotá, Colombia. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? A mí y conjuntamente con mi esposa nos da mucho gusto el saludarte y a todos los oyentes de la radio. Pues cuéntenos un poco, Rafael, ¿de qué se trata este Ministerio de Restauración Familiar? Como esposos, básicamente partimos de una experiencia personal, debido a que nuestra relación de pareja no fue fácil. Tenemos en este momento ya 26 años, 25 años de matrimonio y en esos 25 las peleas, la lucha, las discusiones fueron frecuentes y realmente cuando empezamos ya a buscar de Dios, porque los dos no conocíamos de Dios, entonces empezamos ya a buscar de Dios y empieza cada vez más a restaurarse nuestro corazón y resolvimos poco a poco empezar a decirle sí a Jesús, sí a la Virgen María, sí a la vida. Y allí empezamos paulatinamente a encontrar como un fundamento de lo que posteriormente sería la psicoterapia. Como psicólogo, nosotros trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos ya hace más de 20 años aquí en Bogotá. Y ellos se dedican básicamente, su ministerio es el trabajar con jóvenes y familias que han infringido la ley en las correccionales, como se les conoce en algunos países, porque aquí en Colombia se habla de reeducación. Y empezamos a trabajar con ellos y definitivamente empezamos con nuestra experiencia de vida, con nuestro testimonio de vida. Empezamos a trabajar con los jóvenes y paulatinamente se fue dando todo lo que era el perdón. Y descubrimos cosas muy importantes, que básicamente si nosotros nos sanábamos heridas del pasado, los chicos volvían a repetir una y otra vez las situaciones y sus familias volvían a repetir lo mismo. Y vimos las cadenas generacionales, a nivel espiritual se habla de maldiciones generacionales. Y así paulatinamente se fue consolidando toda una estructura de intervención con base en el cristianismo, no como religión o como secta o como hermanos separados, no, sino básicamente desde la parte teológica y desde la parte cristiana. Empezamos a consolidar los principios de nuestro Señor Jesucristo para ayudarle a la gente a sanar. Entonces nosotros simplemente somos unos instrumentos del amor de Dios en sus manos y la gente empezó a ver cosas significativas, empezamos a atender problemas muy fuertes, situaciones del pasado que nos habían elaborado como abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar, farmacodependencia, entre muchas cosas que generalmente tienen que ver con la realidad social. Y unos resultados para mí sorprendentes, donde sin teorizar tanto, sino más desde la experiencia nuestra, empezamos a descubrir. Rafael, ¿podría contarnos un poquito de qué manera cambió la vida de ustedes al poner en práctica esta restauración familiar, buscando el perdón, la reconciliación, el encuentro? ¿De qué manera cambió la vida de ustedes como pareja y como familia? Es radical, aunque no fue fácil, porque a veces uno considera que las cosas se dan de manera espontánea y no es así. Nosotros, como compartían en principio una relación de pareja muy fuerte, una relación de pareja de mucho conflicto, nuestros hijos estaban empezando a sufrir las consecuencias de esa situación. Y sobre todo mi hijo mayor, él empezó a ver el maltrato que nosotros propinábamos, en especial el mío. Y entonces empecé a observar que realmente el comportamiento de él, a pesar de que somos psicólogos, mi hijo empezó a frecuentar amigos negativos, ya empezaba a meterse, entrarse en las casas de los vecinos, a hurtar, tenía ya problemas de aprendizaje, imagínate. Y eso debido al rechazo y al maltrato que nosotros le dábamos. Mi esposa era madre soltera cuando la conocí. Él era mi hijastro, no era mi hijo. O sea, como yo fui maltratado de igual manera, pues mi hijo también yo lo maltraté y lo maltraté de una manera muy violenta. Entonces, empezar a pedirle perdón a él, empezar a reconciliarme con él, acercarme afectivamente a él, fue lo que nos dio como todo ese fundamento. Como pareja, te cuento, Andrea, que eso fue también tremendo porque nosotros prácticamente todos los días, si no exagero,
hablábamos de siempre de separación, que sepárate tú, que vete donde tu familia, que no, que vete donde la tuya, que dividamos los hijos, que no, que tú te vas con el mayor, que tú te vas con la niña. O sea, unas peleas impresionantes. Y como un colegio, imagínate, nos tocó hacer un pacto de convivencia, donde colocamos dos normas que son muy significativas para nuestras vidas. La primera fue no volver a hablar de separación. Eso de no hablar de separación para nosotros fue tan significativo, Andrea, porque nos teníamos que resolver los conflictos, sea como sea, teníamos que resolverlos. Fue muy difícil el no hablar de separación porque siempre lo veíamos como la alternativa. Y realmente no, fuimos poco a poco entrando en esa dinámica de no volver a hablar de separación y que teníamos que enfrentar nuestros problemas. Ve y te das una vuelta, te tomas un café, regresas, te tranquilizas y con gusto hablamos. Pero eso nos ayudó bastante. Y el segundo pacto que hicimos, que fue mucho más personal, fue el hecho, mi esposa me dijo, Rafa, por favor, cuando estés de mal genio conmigo, cuando tengamos dificultades, no te vayas de mi lado. O sea, no vayas a otro sitio, sino te quedas aquí en mi casa, porque tenemos que enfrentar las cosas. O sea, eso nos ayudó mucho. Y a partir de ahí, pues empezamos poco a poco a fortalecer nuestra relación de pareja. Y cuando íbamos, curiosamente, fortaleciendo nuestra relación de pareja, solucionando nuestros conflictos, se fue desarrollando paulatinamente todo el proceso de intervención. Si ves, cuando empezamos a tener un contacto con Dios, conocimos la renovación carismática católica con un sacerdote de los terciarios capuchinos que trabajamos con él. Él ya falleció, pero fue una persona muy importante en nuestras vidas. A pesar de haber nosotros consagrado nuestra relación de pareja y nuestro matrimonio a Dios, seguíamos con conflictos y seguíamos con problemas, porque ya se había presentado un resentimiento y una amargura en nuestro corazón. Que a propósito, invito a los oyentes, nosotros tenemos un canal en YouTube y tenemos bastantes programas. Uno de ellos se llama Resentimiento y Amargura, dos gigantes para derribar, porque lo analizamos de nuestras propias vivencias. Y esa amargura y ese resentimiento que teníamos en el corazón en algún momento nos llevó a tener otra vez conflictos y problemas. Y casualmente íbamos a renovar nuestros votos matrimoniales. Y el padre, curiosamente, nos dijo algo muy particular. Nos dijo, mira, tú tienes que perdonarte, tienes que perdonar a Dios y tienes que perdonar a las personas que te hicieron daño en tu pasado. Yo le decía, pero ¿cómo voy a perdonar a Dios si es que Él no me ha hecho nada? Dijo, pero es que tú en tu inconsciente, en tu interior, le has echado la culpa de todos tus problemas. Perdónalo, aunque psicológicamente te pueda ayudar, espiritualmente, no, Él no cometió ningún pecado ni hizo nada en contra tuya, pero es importante que lo hagas. Le seguí el consejo, que nos dio algunos libros de la renovación carismática sobre sanidad interior. Y fue sorprendente porque empezamos a descubrir cómo realmente Jesús en la cruz nos sana a nosotros las heridas de nuestros pasados. Y empezamos a ver que yo estaba reproduciendo los mismos modelos que mi papá hacía conmigo, que el maltrato que mi papá recibió, la soledad que mi papá recibió, yo la estaba recibiendo y se la estaba reproduciendo a mis hijos. A mi hijo lo maltrataba, pero no era mi hijo a quien maltrataba, sino me estaba maltratando a mi papá a través de mi hijo por el maltrato que recibí de él. Y con mi esposa, de igual manera, yo la maltrataba. ¿Por qué? Porque yo veía cómo mi papá maltrataba a mi mamá. O sea, reproducía lo mismo. Y nos dijimos que mi esposa tenemos que cortar con eso. Y ahí fue apareciendo poco a poco, debido a nuestras propias vivencias, la forma de intervención, que fuimos replicándola en los jóvenes y en las familias allí en la institución donde trabajamos con los terciarios capuchinos, con unos resultados espectaculares. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas con el psicólogo Rafael Aníbal Cortés, consagrado en un ministerio de restauración familiar, y nos acompaña hoy vía telefónica desde Bogotá, Colombia. Rafael, ¿podría darle a nuestros oyentes otros consejos para situaciones conflictivas en el hogar? Claro que sí. Básicamente, les repito a los oyentes para que lo tengan presente, nosotros hemos trabajado muchos temas y hablamos básicamente casi todo el tiempo de perdón y reconciliación. La frase nuestra de la psicoterapia es que hay heridas emocionales, hay heridas del pasado que nos convierten en marionetas emocionales. El perdón y la reconciliación son los elementos fundamentales para cortarlos y así la paz
llega a ser su presencia. Y es real. Si nosotros no sanamos esas heridas del pasado, si simplemente creemos que con un buen concepto mío, que yo voy a hacer un propósito de enmienda y que no voy a volverme a comportar, que no voy a volver a ser agresivo, que no voy a seguir teniendo miedo, es difícil porque hay heridas del pasado ya muy complicadas, heridas que se han arraigado en nuestro interior y que se han ido como una bola de nieve, como a veces vemos en las caricaturas, que se coloca una bola de nieve y va cayendo y va creciendo y creciendo, así sucede con nuestro interior. Podemos perdonar, pero necesariamente si no sanamos lo que posteriormente se viene dando, es difícil que realmente cambiemos nuestra actitud y nuestro comportamiento. Por eso es importante el realmente llegar al pasado. Es curioso, en la palabra nosotros tenemos básicamente, nos fundamentamos en dos palabras bíblicas para nuestro ministerio. Uno que está en Isaías 61 y tiene que ver precisamente cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando Jesús abre las escrituras allí en la sinagoga y dice, porque Él me llevó a liberar a los cautivos de corazón, a quitarle esos pesos, esas cadenas que oprimen, y es básicamente desde el perdón. Y necesariamente también está lo que dice Zacarías y también en Mateo capítulo 1, es hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres, reconciliándolos y que los rebeldes vuelvan al camino de la prudencia. Entonces, necesariamente cuando tú me dices que un consejo, el mayor consejo que yo digo es que hay que ir al pasado, sin miedo, sin temor, porque a los fantasmas hay que quitarle la sábana para que podamos enfrentarlos, porque si yo le quito la sábana al fantasma, el fantasma desaparece. Tenemos que enfrentar esa situación del pasado. Si vamos allí al pasado, podemos realmente empezar a sanar. Porque mira, Andrea, te digo que hay tres cosas fundamentales. Uno es el que yo realmente perdone. Dos, que yo restaure. Si yo no restauro ese pasado que me hizo daño, pues necesariamente pues voy a estar repitiendo siempre como un ciclo, voy a estar repitiendo como si estuviéramos patinando sobre aceite, vamos a estar repitiendo los mismos modelos que nos enseñó la cultura, la sociedad, que me enseñó mi papá, que nos enseñaron nuestros abuelos y reproducimos esos modelos. Ir al pasado es tan fundamental, pero desde una parte espiritual, porque necesariamente los psicólogos tradicionales, pues ellos van directamente desde la lógica y desde la razón. Pero créeme, o sea, lo digo con todo respeto a mis colegas, yo hablo mucho desde la parte espiritual y el que sana es Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos del amor de Él. Y realmente Jesús es el que sana cuando uno llega al pasado. Te voy a contar este testimonio hermoso. Atendí a una señora de más o menos unos 36 años. La señora me decía que ella había sido abusada sexualmente por su tío. Cuando a mí me dicen eso, pues obvio que ya vienen con el diagnóstico, para mí es fácil ya empezar a trabajarlo, porque a nivel de perdón y reconciliación con el Espíritu Santo, realmente créeme, sea un proceso de sanidad hermosísimo. Y esa persona me decía, fue abusada sexualmente por mi tío y realmente se me olvidó el pasado, yo no lo recuerdo. Es un mecanismo de defensa que la gente emplea para no recordar eventos dolorosos. Se les olvida su pasado. Y yo le dije, pues oremos y pidámosle al Espíritu Santo que te revele y que te muestre qué sucedió en ese momento. Y fue sorprendente, mira. Por eso es que te digo, hay que ir al pasado. Me decía, estoy en este momento en la sala de mi casa. Estoy sentada en las piernas de mi tío. Cuando me dijo eso, yo automáticamente pensé, bendito, es un abuso. Porque el abuso sexual no solamente es el acto sexual como tal, sino el toque. El toque quita la inocencia, un toque hace que necesariamente los niños ya sientan el abuso y eso le repercute para toda su vida. Y necesariamente cuando me dijo, ¿y te tocó? Me dijo, no. ¿Qué está haciendo contigo? Me dijo, pues estamos jugando. Entonces ella abre los ojos y me dice, Rafa, estamos jugando. Le dije, entonces, ¿por qué me dijiste que es un abuso sexual? No sé. Dije, 30 años tú cargando con un abuso sexual, comportándote agresivamente, siendo difícil las relaciones que tú estableces en tus parejas y con las relaciones que estableces con los demás. Y me dices que no sabes que él te estaba abusando, entonces ¿por qué te lo creíste? Me dije, no sé, y ya toda sorprendida. Le dije, cierra tus ojos y oremos nuevamente. Y el Espíritu te va a mostrar. Mira, fue sorprendente. Cuando yo le dije, ¿dónde estás? Dijo, pues estamos jugando con mi tío, no me está haciendo absolutamente nada. Le dije, ¿qué hay a tu alrededor? Me dijo, hay una puerta, en la sala hay una habitación y hay una puerta abierta. Dije, ¿por qué no vas allí?
Mira lo que es el quitarle la sábana a los fantasmas. Va allí y cuando me dice, está mi mamá. ¿Y qué pasa? Y cuando me dice, está mi mamá, ella hace una cara de sorpresa en el momento de la intervención y empieza a llorar. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Me dice, porque mi mamá me está tratando muy fuerte, me está diciendo palabras muy fuertes y está discutiendo con mi tío. Si te das cuenta, ¿quién la abusó sexualmente? La mamá con sus prejuicios. Impresionante. Y ella, como la mamá hay que amarla socialmente, entonces ella hizo un mecanismo de defensa de sublimación. O sea que escondió ese sentimiento y le echó toda la culpa a su tío. Y creyó lo que su mamá le estaba inconscientemente por sus prejuicios transmitiendo. Y ella se creyó que había sido abusada. ¿Te imaginas? Y fueron solamente palabras que su mamá le dijo. Hicimos un proceso de perdón, muy sencillo, donde ella se reconoce como hija de Dios, le pide perdón a su mamá, la perdona. Y fue muy curioso porque, imagínate, ella le decía a su mamá, decía, mamá, tus miedos no son mis miedos, tus temores no son mis temores, y realmente te perdono. Y lo decía con mucho dolor. Entonces, fíjate cómo nosotros como padres, con las palabras que decimos, con nuestras actitudes, causamos tanto daño a nuestros hijos. Y eso repercute en el tiempo. Y después con el tiempo, la gente no sabe por qué se comporta así, por qué llora, por qué es agresiva. Y básicamente tratan de atender eso, pero eso no les funciona si no sanan desde el pasado. Por eso es tan importante ir al pasado, ¿no? Para buscar el perdón y la reconciliación tenemos que ir a la raíz del problema. Muy interesante el ejemplo, Rafael. Nos acompaña también en el programa de hoy Mónica Dairén Ospina, esposa de Rafael. Les cuento que ellos son esposos y psicólogos de la Misericordia en la implementación de la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando por estas juventudes que necesitan mucho de la presencia del Señor por tantas cosas que estamos vivenciando en estos tiempos. Muchísimas gracias por facilitarnos esta entrevista desde Bogotá, Colombia. Aprovecho, Mónica, para preguntarle un poquito sobre las personas que han delinquido. ¿De qué manera ustedes trabajan con las personas que salen de la cárcel? Pues mira, nosotros no trabajamos tanto con las personas que salen de la cárcel, nosotros trabajamos al interior de los centros de internamiento para jóvenes delincuentes. Entonces, directamente nosotros tenemos el encargo de trabajar con ellos para generar en ellos procesos de restauración hacia la sociedad frente al daño que ellos han hecho. Y mucho de ese trabajo surge de mirar también, o sea, que ellos puedan identificar el daño que ellos a sí mismos han recibido en sus vidas de parte de su familia, con el fin de que se puedan restaurar lazos con los padres de familia. Trabajamos bastante precisamente para eso, para restaurar los lazos familiares y asimismo que el joven se dé cuenta que así como él está restaurando, él debe entrar a restaurar y reparar el daño que está haciendo a la sociedad y a las víctimas. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que nos están escuchando en estos momentos que están tras las rejas? Pues mucho de las situaciones por las cuales ellos pueden haber llegado a esa situación son toda una cantidad de situaciones que vienen guardando en su corazón. Ellos guardan muchos resentimientos, mucha rabia, mucho dolor, de pronto muchos momentos difíciles, nosotros lo podemos evaluar allí. Y es necesario que se den la oportunidad de abrir su corazón, de permitirse realmente ese encuentro con nuestro Padre, sanen su corazón, para que haya paz en sus vidas, para que definitivamente ellos en ese momento de que encuentren esa paz en sus vidas, puedan fácilmente también entrar a organizar especialmente su vida personal y su vida familiar, porque ellos a veces creen que su misma familia, por situaciones vivenciadas, no los quieren, pero resulta que no se dan cuenta de que a las primeras personas que castigan son a las personas más cercanas para ellos y tanto los aman. ¿Y qué consejo se les puede dar
a los familiares, a la pareja, al esposo, a la esposa que tienen un ser querido tras las rejas? Mira, es una situación dura porque es muy factible que detrás de ese encierro hay mucho maltrato, entonces la familia ha sido muy maltratada. Una de las cosas que es importante que ellos hagan es llegar a ese proceso de perdón y reconciliación, pero también es la posibilidad de soltar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos mantener amarrada a la persona, controlarla, supervisarla, o sea, dirigir sus pasos, orientar su vida, y muchísimas veces esa situación hace que la misma persona que está en ese problema del delito no sea consciente, no sea responsable de su propia vida, sino que todo el tiempo está luchando contra ese control que le están ejerciendo. Entonces, a veces es necesario que la familia también le dé la oportunidad que sea responsable de sus situaciones. No es fácil, es un proceso, es un llegar a concientizarse de lo que se ha dado y pues darse la oportunidad de esos momentos que nosotros muchísimas veces hacemos a través de estrategias de afrontamiento para llegar al perdón y la reconciliación, y así de verdad poder reparar todo lo que una familia ha vivenciado, y fuera de eso restaurar esos corazones que tanto lo necesitan. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas con Mónica Dairén Ospina y también con su esposo Rafael Aníbal Cortés. Ellos son psicólogos de la Misericordia en la implementación de la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, y nos acompañan vía telefónica desde Bogotá, Colombia. Mónica, un mensaje para aquellas personas que en estos momentos nos están escuchando y han caído en las drogas, o tienen un hijo, un hermano que no puede salir de ese círculo vicioso. ¿Hay algún consejo que les puedas dar? ¿Alguna recomendación? ¿Es posible que salgan de ese círculo? Sí, o sea, sí se ve que se puede salir de ese círculo. Es un proceso, pero sí se puede salir de ese círculo siempre y cuando las personas de verdad se dispongan a querer enfrentar situaciones. La droga no surge porque sea una enfermedad, sino más. No, la droga surge porque hay unas situaciones dolorosas, difíciles que la persona no pudo enfrentar. A veces simplemente creen que de pronto aislándolos nomás y de pronto en estos momentos están dando una situación medicada para salir de la droga, pero resulta y acontece que se está dejando todo el componente emocional, sentimental, cognitivo allí involucrado. Entonces es necesario poder trabajar esos puntos que llevaron a la persona a esa tendencia, o sea, darle rienda suelta a la tendencia de llegar a la droga. La familia es parte importante de ese proceso. Dentro de las cosas que nosotros vemos con los jóvenes es precisamente cómo la familia cree que el problema solamente es el joven o la chica. Y resulta que no es así. La familia aporta muchísimo en la problemática del joven y la chica. Y si la familia no se vincula en ese proceso, el proceso de recaída, o sea, posterior a un internamiento o lo que sea, se da generalmente por la misma familia. O sea, la familia es el primer factor de recaída de una persona drogadicta. Entonces, por eso es que es importante que la familia en este proceso de rehabilitación de los adictos se vincule de manera activa y de verdad comprometida, y que quieran hacer cambios. Toda la familia debe hacer cambios, o si no, ellos son los que tristemente llevan a volver atrás. Mónica, háblame de la humildad, porque yo creo que desde ese punto es que parte la reconciliación. El de tener una actitud de humildad nos permite reconocer errores y ponernos en una actitud de sintonía con Cristo, que nos va a llevar al encuentro de los demás, al amor, al perdón. Háblame de la humildad. Curiosamente, o sea, las personas
perciben que la humildad es una situación de escasez de dinero. Aquí se da mucho eso, no sé allá, pero aquí la gente humilde dice, yo soy humilde porque no tengo plata, y no es así. La humildad tiene que ver con dejar el orgullo. Es la parte contraria al orgullo. Y desafortunadamente, cuando una persona está herida o lastimada, generalmente se arma del orgullo, no se arma de humildad, sino del orgullo. Entonces se pone como esa caparazón del orgullo. Entonces, si la otra persona no se arrepiente, si la otra persona no me pide perdón, entonces yo no voy a perdonar a esa persona. Pienso que en este proceso de perdón y reconciliación, y de acuerdo con lo que Jesús mismo nos enseña, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de entender que hay que mirar todo lo que se dio para que se presentara una situación maltratante o algo. Y es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón a querer perdonar. Una frase que para mí es muy fundamental es: perdónalo porque no saben lo que hacen. Fue lo que Jesús dijo, es una palabra que él dijo cuando él estaba en la cruz, estaba muriendo. Todos básicamente lo habían abandonado, lo acusaban, mejor dicho, lo estaban tratando como el peor criminal, donde fue una persona justa que hizo el bien, que ayudó, que sanó y demás. Y resulta que él en ese momento, a pesar de que todo el mundo lo señalaba, él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y eso en ese momento es como que tenemos que desenmascararnos de ese orgullo y darnos la oportunidad de que de pronto la otra persona no se dio cuenta del daño que nos hacían. Entonces, si la persona se presta a ese análisis, a ese llegar a ese momento de analizar todo lo que sucedió, muy fácilmente puede llegar a ese perdón, a esa reconciliación que es fundamental dentro de la humildad. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por este interesante punto de vista. Estamos muy agradecidos de que nos hayan facilitado esta entrevista y hayan compartido con nosotros su experiencia. Muy interesante. Gracias. No, gracias a ustedes, y Dios los bendiga en la labor que están haciendo en esta formación a las personas, y que es necesario para todas las personas aprender, porque definitivamente nos hace falta muchísima caridad, muchísima humildad, más perdón y más amor. Muchísimas gracias por este momento y por el privilegio que me dan de poder hablar para ustedes. No, gracias. Pues aprovecho para darle las gracias también al psicólogo Rafael Aníbal Cortés, esposo de Mónica, quien gentilmente también contribuyó en esta entrevista. Y Rafael, quisiera pedirte que cerremos esta entrevista con una reflexión sobre la importancia del perdón. El perdón es fundamental en la vida de las personas. Por eso la Biblia siempre está cargada de perdón. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre nos hablan de perdón. El perdonar es fundamental. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. Pero resulta a veces muy complejo porque estamos cargados de mucho resentimiento, de mucha amargura. Y eso nos impide realmente perdonar. El perdón es una decisión que se toma delante de Dios. Tenemos que conocer de Dios, buscar de Dios, para luego acceder realmente al perdón. Mira, este es un tema que es para ampliarlo mucho más, y es que el problema del ser humano radica en que nosotros no tenemos una identidad, no sabemos quiénes somos. Es una pregunta que nosotros hacemos siempre en nuestra intervención: dime quién eres, y la gente no sabe quién es. Y precisamente ese problema de identidad hace que nosotros realmente no podamos perdonar. Cuando la gente sabe quién es y vive de acuerdo a lo que es, el perdón fluye. Y saber quiénes somos, yo te lo puedo decir ahora y se lo digo a los oyentes. Inclusive algún sacerdote me decía: Rafael, eso es un cliché, porque yo lo repito hasta en mis homilías. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Nosotros somos hijos de Dios. Es fundamental vivir de acuerdo como hijos de Dios, y el perdón aparece por sí solo, se da por sí solo. Y concluyo con esto: mira, lo más difícil en nuestras intervenciones es hacerle creer a la gente que son hijos de Dios, hacerlos vivenciar la presencia de Dios en sus vidas. Y el perdón fluye. El perdón es lo más fácil que hay, pero sobre todo lo más difícil es realmente vivir de acuerdo a mi condición espiritual como un hijo de Dios. Entonces, los invito realmente a buscar ayuda ante personas que sean creyentes, y sobre todo empezar a reconocerse y identificarse como un hijo de Dios.
Muchísimas gracias, Rafael. Escuchaban ustedes a Rafael Aníbal Cortés y a Mónica Dairén Ospina, esposos y psicólogos de la Misericordia, en la implementación de la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, consagrados en un ministerio de restauración familiar, y nos han acompañado hoy vía telefónica desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias, Rafael. Igual para ti, un fuerte abrazo y a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias. Pueden buscar mayor información o contactarse con Rafael y con Mónica a través de las redes sociales. En Facebook pueden buscar Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, o pueden buscar Rafael Aníbal Cortés o Mónica Dairén Ospina. Igualmente en YouTube. Esto es Abriendo Puertas, una alternativa radial seria para el católico de hoy.